desde el día de ayer empezó a circular el comentario respecto a una incorporación de Pablo Gómez, que la verdad, bueno, pues no ha dado muy buenos resultados en la unidad de inteligencia financiera, porque quizás no es su ámbito de competencia. Pablo Gómez ya opera con Adán Augusto López Hernández y con, obviamente, Ignacio Mier Velasco en la Cámara de Diputados para nombrar al Comité Técnico de Evaluación. Claro que ya le metió freno ahí el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y hay un conflicto de intereses por parte de la Cámara de Diputados. Está en manos de la Junta de Coordinación Política y ahí está atorado el asunto que se tiene que destrabar en cuanto inicien el periodo de sesiones ordinaria, que es el día 1 de febrero. Bueno, pero ¿cuál es el tema central? Es que se van a elegir al Comité Técnico de Evaluación y nombra dos el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, el Instituto de la Transparencia, que de transparencia no tiene nada, pero nombra dos la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y nombra tres la Junta de Coordinación Política. Ahí hay una mayoría de 5-2 para elegir al Comité Técnico de Evaluación. Ojo, este Comité Técnico de Evaluación es el que se encarga de entrevistar a todos los personajes interesados en participar para renovar a cuatro integrantes del Consejo General del INE, entre ellos Lorenzo Córdoba Vianello, Ciro Murayama, José Roberto Ruiz Aldaña y otra consejera, se me va el nombre ahorita. Son 4. Y entre ellos estaría el mismísimo Pablo Gómez, que está, y ese sí es un tema que le cae, pero bastante bien, es bueno en el tema electoral. Pablo Gómez, junto con otros diputados e integrantes del gabinete, fueron los responsables de elaborar todo el paquete que fue el paquete de reforma electoral que rechazó la mayoría. Pero luego también fue responsable de estar dentro de lo que fueron las reformas a leyes secundarias electorales. Esas que decían, pues eso no tiene caso. Gracias a Santi Rubens Uno por su aportación en Superchat. Pablo Gómez no ha hecho nada. Otro florero. Creo que tienes razón, Santi Rubens Uno no ha hecho gran cosa en la unidad de inteligencia financiera, porque aunque tiene el perfil, creo que su feeling, sus temas torales donde puede ayudar más es en temas electorales. Fíjese, el relevo de lujo que prepara la Cuarta Transformación con Pablo Gómez. Pablo Gómez en lugar de Lorenzo Córdoba, no, pues, eso es lo que se viene. Pero ¿cómo se darían los movimientos? Esa es la información que le tengo aquí, mire. Pablo Gómez ya empezó a aparecer, desde luego, esta información hasta se la di a conocer en su momento, sobre los sondeos que se dan, porque tiene buen perfil y porque es un hecho que Pablo Gómez sí aspira a ser el relevo de Lorenzo Córdoba. Vámonos a la información, aquí la tengo. Mire, esta información, obviamente, desde el día de hoy se la di a conocer. Creo que sería un consejero presidente del INE bastante efectivo. Ya opera para reemplazar a Córdoba como consejero presidente del INE. Y bueno, teniendo en mente dirigir el órgano electoral, el titular de la UIF trabaja junto a Nacho Mier, obviamente junto a Adán Augusto López Hernández, porque tendría que tener el visto bueno del presidente. Fue el responsable de crear el famoso Plan B y de la misma reforma político-electoral. Horacio Duarte, otro de los involucrados, fue nombrado por Delfina Gómez como el coordinador de su campaña. ¿Cómo estaría la jugada? Aquí está. De acuerdo con la versión que se maneja, quien encabezó la mesa de decanos de San Lázaro la pasada legislatura, hoy en la unidad de inteligencia financiera, es quien trabaja junto al coordinador morenista Nacho Mier para que la mayoría de los 7 integrantes del Comité Técnico de Evaluación, que elegirá a quienes reemplacen a Córdoba Vianello, Ciro Murayama, Adriana Favela y José Roberto Ruiz Aldaña, no sean hostiles con la 4T, salvo por los 2 integrantes del Comité Técnico que nombró el INAI, María Esther Azuela y Sergio López Ayón. El resto de los integrantes del Comité Técnico estarían en manos del obradorismo, así lo confirmó la Comisión Nacional de Derechos Humanos al nombrar a sendos morenistas, María del Socorro Puga Luébano y Ernesto Insunza Vera. Los 3 integrantes restantes corresponden a la Jucopo de la Cámara de Diputados.
El Comité Técnico de Evaluación propondrá a la terna que se votará en el Pleno de San Lázaro, de quienes serán los 4 nuevos consejeros del órgano electoral, 4 de 11, para un periodo de 9 años, hasta 2032, y de donde saldrá posiblemente el nuevo presidente del INE. Y si los legisladores opositores están en lo correcto, el Comité Técnico de Evaluación estaría bajo el control de Pablo Gómez, quien se habría aburrido del brazo intimidatorio en que se convirtió la UIF, y ahora estaría interesado en reemplazar a Lorenzo Córdoba. Esto ya se mueve, mire usted. En una entrevista que tuvo en el canal 4 TV con la secretaria general de Morena, y en una entrevista pues que tuvo ahí, Pablo Gómez habló del humanismo político. Ya se mueve Pablo Gómez. Ser hiperideologizados, pues es una realidad, ¿no? O sea, el poder popular, digamos, construyéndose, gestándose durante varios años. Y creo que sin duda cuando hablamos de democracia o de elevar el nivel de democracia, pues lo que pasa es que la ciudadanía se vuelve más consciente y más participativa, que es parte de lo que la reforma electoral plantea, ¿no? Yo creo que la disyuntiva entre un poder basado o que exprese los intereses de una oligarquía que realmente existe en el país, que no es un invento de nadie, ¿no? Que son intereses muy centralizados, muy concentrados también. Y un poder basado en los intereses populares y nacionales. Va a seguir siendo la disyuntiva de cada momento. Esta situación va a continuar, no sé, quizá un siglo más. Y la lucha política va a dar vuelta alrededor de eso. O son las transformaciones en el sentido popular y nacional, o son el mantenimiento el mando, digamos, del poder económico. Entonces, el escenario donde se da eso es ciertamente la disputa por el poder político, pero también todo el tejido social. Y en la medida en que más personas participen en esa lucha, las cosas van a ser más claras y las posibilidades de que la opción popular y democrática continúe adelante pues serán mayores también. Creo que esta manifestación del domingo pasado es una respuesta y es una convocatoria. Las dos cosas. Responden a la acción política del conservadurismo, de la gente que defiende los intereses, los viejos intereses tan poderosos, ¿no? Y es también pues, la propuesta de continuar avanzando. Es la propuesta de decir, no nos olvidemos que el poder está en disputa y el fondo de esa disputa tiene dos grandes polos, digamos. No hay que olvidarlo, porque lo que nos están proponiendo los que hablan de una reconciliación, no nos están proponiendo dejar una guerra, no estamos en esa situación. No nos están proponiendo una reconciliación amorosa que muchas veces es más dulce que la primera etapa, ¿no? Porque aquí no ha habido nunca ningún amor. Aquí hay una lucha política. Entonces no olvidemos eso. La manifestación del domingo pasado es un gran recordatorio de que una línea de supuesta reconciliación no es más que una convocatoria a hacer un lado o a minorar o a poner en segundo plano el programa de la Cuarta T, y no solo las posibilidades de mejorar y de hacer avanzar ese programa, porque lo que está por delante es mucho más de lo que se ha hecho ahora. Llevamos 4 años, somos estamos empezando, estamos gestándonos. Pues, después de tantas décadas de estar luchando por un cambio, llegas al gobierno,
pues no te puedes detener. El que mira atrás se convierte en una estatua de sal. Ahí tiene usted la entrevista, una entrevista que se transmitió en la 4 TV el día de ayer en la tarde-noche. ¿Por qué Pablo Gómez? Porque Pablo Gómez conoce el tema electoral como pocos, es un especialista en el tema, en eso sí es un especialista. Dice, no ha hecho nada es Citlali Hernández, la senadora que conduce ese espacio, donde tiene pues entrevistas. Pues el movimiento es casual, en política nada es casual. El movimiento de Pablo Gómez, hablar de temas del humanismo político, de temas electorales, es porque está encarrilado a llegar. No creo que él sea el que controle el Comité Técnico de Evaluación, porque ni sería lo adecuado. Creo que habrá un Comité Técnico de Evaluación que deberá responder a las expectativas que se han creado. Y en ese contexto, pues claro que Pablo Gómez tiene todas las credenciales para ser integrante del Consejo General del INE. El hecho de que sea miembro de un partido no lo deja fuera de, y que llegue como nuevo integrante del Consejo General del INE y ocupe la presidencia, pues tampoco es nada extraordinario, porque ahí la votación es interna, ya cuando se nombra al consejero presidente. Entonces, Lenchito anda con todo, van a impugnar las reformas a las leyes secundarias, porque dicen que son totalmente inconstitucionales. Pronto debo tener una entrevista con Hamlet García Almaguer, que le dio clases a Ricardo Monreal respecto a lo que es la Constitución y las propuestas que se hicieron en torno a las leyes secundarias electorales, cómo les han calado. Le pegó al INE, sí, le pegó al monje negro, al secretario ejecutivo que se llama Edmundo Jacobo Molina. Poder tras el trono, el poder en las sombras que siempre manejó los temas de carácter político. Bueno, que llegara, sería extraordinario, sería lo más adecuado, que llegue Pablo Gómez como consejero presidente del INE. Ni es una quimera, ni es una especulación, sino una realidad que se va perfilando, y se perfila de buena manera, porque hay condiciones para hacerlo. Una vez dentro del Consejo General del INE, pues Pablo Gómez se come a cualquiera en política y en asuntos electorales. Es decir, ningún improvisado, no es alguien que no conozca el tema. Creo que en la UIF no es su espacio, por eso no ha dado los golpes mediáticos. Igual y se podría regresar quizás, eso ya sería el relevo en la UIF, es otro tema separado que le tengo también aquí. ¿Quiénes podrían ser el relevo de Pablo Gómez en la UIF una vez que se concreten estas acciones? Porque está interesante. La operación política es extraordinaria, me parece de lo más relevante en estos momentos en que vemos a un INE que no representa ni a la sociedad ni a la democracia, y que se han inflado como globos en los llamados salarios de la burocracia dorada. Se les ha llegado la hora, se tenía que llegar.